Continuamos en Revista 110 y en este momento le damos la bienvenida a Julián Padilla, quien es consultor gerencial, experto en gestión, estrategia y desarrollo organizacional en República Dominicana. Le hemos pedido a Julián Padilla que venga hoy para tratar algunos temas de interés para todos nosotros los dominicanos. Bienvenido a la revista, señor Padilla. Gracias, Michelle. Gracias, siempre nos agrada compartir con ustedes. Bien. Conversábamos en esta semana del interés o la necesidad de que en este momento tal vez hagamos una pausa y veamos un panorama mundial, nacional, pero desde un punto de vista macro, desde arriba, y qué cosas se pueden transformar, se pueden hacer, viendo ya estos indicadores económicos que tenemos y todo esto de la pandemia y la situación actual. Acabamos de ver inclusive en el día de hoy en la prensa se resalta la aprobación de casi 300 mil millones de pesos en instrumentos financieros nuevos. Y la primera parte que quiero su opinión es de un tema que es lo que se llama el pacto fiscal o la reforma fiscal necesaria en República Dominicana. Háblenos de esto, porque yo creo que si no buscamos hacer una reforma fiscal que mejore los ingresos de nuestro país, tendremos que seguir endeudándonos. Y a su vez, pero ninguno queremos que nos suban los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, gracias nuevamente por la oportunidad. Nosotros caímos en un proceso de estanflación, estancamiento con inflación. Yo escuchaba el pasado expositor que planteaba el tema de los precios y cómo ha habido agiotismo, incremento de precios, a pesar de que no se suponía que ese tipo de cosas ocurrieran. Muchas veces cuando se quieren corregir estos problemas, estas distorsiones, las medidas que se toman para que no sean inflacionarias crean recesión. Y las medidas que se toman para dinamizar la economía crean entonces inflación. Entonces, ese es un fenómeno muy peligroso que ya se venía advirtiendo de hacía un tiempo, que se aceleró con el tema de la pandemia. El pacto fiscal y el pacto eléctrico, los dos pactos, el presidente de la República había dicho que no se iba a hacer hasta el año 2022. A nosotros nos sorprendió que en estos días, pues ya se anunció, de hecho el ministro de la Presidencia dijo ayer a la prensa que era necesario el tema del pacto fiscal. Comenzarlo a discutir desde que comience el año. Sí, comenzarlo a discutir. 2 o 3 días antes se había dicho que el pacto eléctrico era necesario. Tanto el pacto eléctrico como el pacto fiscal fueron incluidos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que vino como consecuencia de la adopción del país de la Estrategia 2030 de la ONU, donde salieron de allí los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el mismo presidente de la República había dicho que había que sencillamente cumplir con esa ley. Pero hay dos aspectos. Esa ley fue promulgada en un escenario económico muy diferente. Los países que son signatarios con las resoluciones de la ONU están todos en la misma situación. Cuando esto comenzó, nosotros planteábamos que al país le convenía buscar una moratoria de pagos, igualmente que a los países latinoamericanos. Para nadie es un secreto que los países latinoamericanos, los países en vía de desarrollo, no tienen esa capacidad de realmente ser industrializados. En República Dominicana, nos podemos ir un poquito atrás, se inició un proceso de industrialización que se fundamentó en una ley de incentivo fiscal que luego fue derogada y el modelo económico fue sustituido a una economía de servicio, que es lo que tenemos ahora mismo. Aunque tenemos ensamblajes, tenemos maquilas, realmente no estamos teniendo un valor agregado en cuanto a lo que es la producción nacional. A pesar de eso, también en las nuevas iniciativas que el nuevo gobierno tiene, está la idea de apoyar la industrialización del país, conjuntamente con el relanzamiento del turismo y la promoción de lo que es la marca país. Evidentemente que fue un esfuerzo importante que se hizo, una inversión importante también. Sin embargo, el tema de la pandemia no se consideró adecuadamente. Nosotros propusimos con tiempo la gestión de riesgo, que se elaborara una matriz de riesgo para poder asegurar tener un plan de contingencia en los casos como ahora, que ya volvió a restablecerse y a activarse la pandemia. Se jugó a que se tenía el control de la pandemia. Le echamos más leña al fuego,
porque incluso le dijimos a los empleados públicos que estaban trabajando desde su casa, vengan todos a trabajar. Eso activó, dinamizó todo el movimiento social, transporte y todo esto. Y así como se activó toda esa parte, también se volvió a activar el tema de la pandemia. Entonces ahora estamos en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque se necesita, como tú acabas de decir, que el ingreso real de la gente sea suficiente para que la gente pueda consumir. ¿De qué sirve que las empresas, por ejemplo, que no se acogieron en su tiempo a aquellos esquemas de actualización industrial? En aquellos momentos se le dio la oportunidad a los industriales a que reformularan, precisamente porque se estaba tomando la decisión de los acuerdos de libre comercio. La República Dominicana hacerse signataria de esos acuerdos tenía un problema de competitividad real. Una competitividad que no tenía en materia de recursos humanos y tampoco una competitividad que venía rezagada con un modelo de sustitución de importaciones que ya había llegado a su tope y a su fin. Razón por la cual el modelo económico fue sustituido al de economía de servicios. El componente importado que tenemos nosotros en materia de lo que es la industria nacional es bastante alto. Por lo tanto, se estaba produciendo una guerra en el mercado en cuanto a lo que es la prima del dólar. Mientras a un grupo le convenía que la prima flotara o subiera, al industrial, al productor nacional no le convenía. ¿Por qué no le convenía? Bueno, porque el costo unitario se iba a disparar. Por eso, el salario rinde menos. El salario rinde menos. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario para poder mantener la rentabilidad de los empresarios, por un lado, y al mismo tiempo poder reponer inventario, trasladar el costo unitario marginal como consecuencia del dólar al precio de ventas. Eso hacía entonces que fuésemos menos competitivos. Si a eso le sumamos la realidad que estábamos analizando hace un momento, en el segmento anterior, de que no hay garantía para el consumidor, ni en servicios, ni en lo que se produce, en un porcentaje importante, entonces no tenemos una real competitividad. Eso significa que no vamos a tener competitividad por decreto. Es decir, el país puede querer, pero no... Sí, hay una iniciativa importante. El gobierno está haciendo lo que debe hacer y es tratando de crear un clima, un ambiente de negocios donde se pueda atraer y retener al inversionista extranjero. Pero en lo que tiene que ver con la reforma fiscal, o que conocemos las causas, si vamos a hacer una reforma y te dice, ¿por dónde me voy? Por ampliar la base, por tomar el gasto tributario y decir, déjame sacar lo que son las excepciones, las exenciones, pero tengo que dejar la educación, la salud, la comida. ¿Qué es lo que, por dónde se le puede entrar? Mira, lo primero es que hay un compromiso y una obligación que ya el país asumió con los organismos multilaterales de financiamiento. Esto no viene por azar. El Fondo Monetario Internacional impone, el Banco Mundial impone, el Banco Interamericano de Desarrollo impone. ¿Por qué? Porque te dice, yo te voy a prestar, pero tú me tienes que garantizar el repago. Por lo tanto, yo necesito una reforma fiscal. ¿Qué pasó en el año 84? Precisamente un ajuste en el año 84 provocado por esa exigencia de ese acuerdo con el Fondo Monetario, trajo una poblada. Estamos hablando del mismo tema. Si la gente no tiene qué comer, ni cómo poder resolver ese problema, la gente va para la calle. La misma Biblia le dice en un salmo, orándole al Señor, creo que era el rey David que lo estaba planteando en ese momento, no me des más de lo que necesito porque me puedo olvidar de ti, pero no me des menos porque puedo robar. Entonces ahí tenemos un problema. El problema que tenemos nosotros ha sido la historia, por un lado, de la corrupción y de la impunidad que se está combatiendo ahora y que ha imposibilitado, ¿verdad?, a que esa redistribución de los ingresos lleguen a la población. Hemos tenido 2 décadas de crecimiento económico con endeudamiento. Una pandemia que ahora nos obliga a más endeudamiento. Y entonces, en medio de esta situación, con más desempleo, con más personas que se han quedado con más exigencia, entonces, más endeudamiento también, a hablar de una reforma fiscal. Las exoneraciones, las exenciones tienen un impacto inmediato en el empleado, porque tú sabes que por nómina se le descuenta a la persona porque la gente tiene una exención fiscal hasta un monto específico. Si tú dices, esas exenciones no van, entonces las personas van a tener que pagar más dinero y por lo tanto su ingreso real... si se sube la base del... Y si adicionalmente le subimos el ITEVI a todo, o sea, no es que subimos el porcentaje, sino que... Sí, ponemos el ITEVI en un 12, pero se lo ponemos a todo. Bueno, exactamente. Entonces resulta que también eso implica
que la capacidad de compra de la gente disminuye. Eso significa que estamos creando una disonancia entre lo que sería buscar mayor competitividad, que es necesario, y debo decirte que hay un estudio que hizo un economista, y de ahí salió lo que se llama la curva de Laffer, que en la medida en que vamos subiendo un porcentaje más a la tasa impositiva, comienza a decrecer a partir de un punto las recaudaciones fiscales. A partir de ahí, algunos países... O sea, usted lo que está diciendo es que si bajamos los impuestos pueden va a subir haber la más recaudación. Se ha demostrado en algunos países de Europa del Este que han logrado decir, bueno, un impuesto único, no necesitamos tanta gente experta. Bueno, pero esa puede ser una solución. Bueno, claro, pero tanta gente experta. ¿Por qué en este momento, y eso es importante, ya que usted ha hablado de los impuestos y de lo que se puede hacer, usted tocó ahí la corrupción? Y yo creo que el combatir la corrupción, y esto que está pasando en República Dominicana, de que yo digo que hay dos tipos de campañas contra la corrupción, una en las redes sociales y una real en la justicia dominicana, que hoy parece que es un poco más independiente y que logró los objetivos por lo cual la gente parece que votó por el cambio de gobierno. ¿Cómo usted vincula esto a la parte económica? Muy sencillo. En la medida en que se fue produciendo el fenómeno de corrupción, estamos hablando de décadas, quizás 4 décadas, porque es un proceso que ha ido evolucionando. Sí, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Eso no es de ahora. Entonces resulta que en cada periodo usted tenía nuevos millonarios, ¿verdad? Y no solamente lo tenía, sino que se celebraron en algún momento. Se llegó a decir aquí, 40 años atrás, que los millonarios que surgieron en la época de Balaguer dinamizaron la economía. Es decir, se trató hasta de justificar. Oye, el módico 10 de Balaguer. Se trató hasta de justificar esto. Entonces, esto comenzó a impactar en un estado hipertrofiado, unas nóminas supernumerarias, porque todo el mundo quería luchar para llegar al poder, para repartirse el botín de guerra. Y entonces, era la realidad que estábamos teniendo en el país por décadas. Todo el mundo quería. Lo que competía. Y eso no es pasado. No. ¿O quiere? Quiere. Yo creo que el presidente lo dijo. Esto no es un botín de guerra. Y dijo algo más importante. Somos amigos, pero no somos cómplices. Entonces yo creo que la señal se está mandando. El mismo presidente del Senado dijo lo mismo. Y en la medida, Padilla, que se combata la corrupción, que se lleven estas campañas de lucha, de buscar de devolver el patrimonio, de que se lleve la gente preso, ¿se podrá presionar más el tema de, por ejemplo, meter una reforma fiscal? ¿Se podrá lograr gobernar más tranquilo? Yo pienso que hay un clamor en el corazón del pueblo dominicano. La gente se ha dado cuenta de que los políticos han abusado del pueblo en el tiempo. Se han dado cuenta de que ellos no son más dignos que ningún padre de familia, que también tiene derecho a comer y también tiene derecho a recibir los servicios sociales que el Estado ofrece, que esos privilegios realmente no son aplaudidos por nadie, y que entonces el llamado es definitivamente poder lograr que el país y que el pueblo, que es el soberano, realmente lo sea. Por ejemplo, una cosa importante debería ser, y esto impacta a todo, y es que el pueblo pueda opinar y lo pueda hacer no cada 4 años y no por las redes sociales. Por ejemplo, aquí se está hablando de reformar la Constitución, ¿verdad? Y el mismo presidente está promoviendo esa idea. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué yo digo? Bueno, que a partir del 2024 haya una ratificación de las personas que se elijan a mediado término. Y así todo el que metió la mano sencillamente quedó fuera de juego, porque el pueblo va a decir, pero ven acá, yo elegí a este diputado y no me representa. Yo elegí a este síndico, este regidor, y lo que está haciendo es vagabundería. No tenemos que esperar 4 años para tomar una decisión. Claro, para eso hay que modificar la Constitución, para que ese referéndum no esté limitado, porque está limitado. No, incluir, acuérdense que la reforma esa del 2010, no, se defendió con uñas y dientes que no podía existir ahí la figura del referendo revocatorio. Sí. De existir el revocatorio hubiese algo a qué temer, claro. Por lo cual conduciría a la gente a portarse un poquito mejor. Eso también. Eso es así. Yo estuve viendo un programa hace 2 días, interesantísimo, y lo compartí a los amigos. Y ese economista, que es un economista brillante, argentino, no recuerdo ahora su apellido, pero hablaba de que Latinoamérica
en vez de democracia, lo que estaba teniendo era una cleptocracia. ¿Por qué? Porque los políticos asumieron el control del Estado con objetivos diferentes a los cuales promovieron en su campaña política. Sencillamente, en lugar de servir al pueblo, se han servido de las arcas del Estado. Y eso ha pasado en Latinoamérica. ¿Cuántos presidentes latinoamericanos no andan huyendo en este momento? Que han pasado por el Estado en sus respectivos países y la justicia lo está persiguiendo. Ahora, una cosa es documentar adecuadamente un expediente y otra cosa es la retaliación política. Yo creo que ahí hay que cuidarse porque la retaliación es una cosa y no se debe sentir ni percibir que se trata de retaliación. ¿Por qué? Nosotros tenemos un país dividido en este momento. Dividido. Nosotros tenemos la mitad del pueblo que no votó en estas elecciones. Por lo tanto, las decisiones que tomamos deben ser con visión de Estado. Por ejemplo, nosotros vimos el caso reciente de Peñaguaba. Tiene que ver con estos temas de corrupción. Sí, pero Peñaguaba, Peñaguaba yo creo que al final cogió una por el equipo, porque yo vi que cuando cambiaron, le están pegando todo el tema a Peñaguaba, cuando salió el de compra y contratación y dijo que estaba prohibido. Quien habló de la donación fue él, el presidente habló primero, entonces vamos a donarlo, sí, pero, y se le ha pegado a él. El problema está... pero los reyes no tienen problema. Bueno, en el ajedrez tú sabes que tú tienes que dar un peón de vez en cuando. Pero anular los contratos les previno de un sometimiento. Para eso es que están los peones. Pero déjame decirte algo, y esto es un tema importantísimo de liderazgo. El presidente de la Pero no hay mala fe en esto. No, yo pienso que no. Yo pienso que ahí faltó el control previo que debe tener con excelencia la Contraloría General de la República. No es posible que no se aseguren las transacciones del Estado. Yo no tomará nunca de ahora para adelante un puesto de Yo no quiero ser Contralor jamás en la vida. Porque ahora el Contralor, si cumple la ley, lo llaman a la justicia. Bueno, yo no sé si... Tú estás defendiendo a... No, yo lo que estoy defendiendo es la posición. Es una posición difícil. Yo estoy defendiendo la posición porque si hoy una auditoría, el control previo, que usted nos ha enseñado mucho del control previo, de lo que significa cuando un funcionario certifica, y creo que de ahora para adelante se lo van a mandar todo al presidente. Compre eso, fírmeme ahí. Mándeme eso por escrito. Déjame decirte una cosa. Si hay una persona que trabaja en este país, más de 10 horas diarias y 14 horas el presidente de la República. Y él no puede hacer todo lo que está haciendo por mucho tiempo. Él necesita tener un equipo de gente confiable, gente honesta, porque son dos cosas diferentes. Tú puedes tener la competencia técnica y ser un diablo, a cajuelo. Pero si tú, además de tener la competencia técnica, eres honesto, eres íntegro, entonces tú vas a tener un desempeño diferente. Y tú vas a poder decirle al presidente, usted está equivocado. Eso está mal. Aquí estamos acostumbrados a decir yes man a todo lo que diga. Y otra cosa que también aquí hay gente que no le quiere decir al presidente, pero que las cosas no hay que decírselas públicas. No, pero hay que decirle cuando la cosa porque yo no sé por qué un funcionario tiene que, como que todo lo hacen público. Bueno, porque ahora nosotros tenemos el afán de las redes sociales y todo esto es que yo voy y me bebo un café y subo una foto. Carlos. Es decir, mire, ¿y cómo usted ve la alianza público-privada como posibilidad de desarrollo? Usted se ríe. Es una pregunta que tú la tenías ahí en la mano. Porque eso es un nombre. No, porque, mira. Porque esa es la panacea. Sí, pero eso es peligroso. Eso tiene sus bemoles, el tema de las alianzas público-privadas. A mí, hasta cierto punto, me preocupan a las alianzas público-privadas. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos estar favoreciendo sectores muy privilegiados en el país que no piensan con una visión de Estado. Y ya eso como que distorsiona el tema. Por ejemplo, ahora mismo con el tema eléctrico, pacto eléctrico, eso es quitarle subsidio y subirá la tarifa. Eso no es más que eso, porque eso es lo que quiere el Fondo Monetario. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a deteriorar la calidad de vida subiendo la tarifa. Pero con el tema de los pulpos, que uno no sabe si es cierto, porque hasta que no se diga en un tribunal con una sentencia ya definitiva, no podemos decir que hay unos pulpos metidos, ¿verdad? Hay una denuncia, hay una acusación, pero eso hay que probarlo en un juicio. Pero vamos a suponer en el escenario de que eso sea cierto. Entonces, ¿qué significa? Vamos a subir la tarifa eléctrica con esos pulpos que hicieron de todo ahí. Volvemos al mismo tema. ¿Por qué no recuperamos entonces? Los dineros que se utilizaron mal, yo siempre digo, que se tomaron prestados de las arcas. Hay temas que hay que ver con algunos pulpos, porque nosotros estuvimos viendo unos análisis que no los queremos publicar todavía, pero sucede
que si separamos un poquito lo de la familia presidencial, ¿verdad? Y eso, del antiguo gobierno, usted sabe lo que nos dimos cuenta, que aquí hay más de 6 o 7 sectores que suplen al gobierno en diferentes áreas de bienes y servicios, que son y seguirán siendo lo mismo que fueron y en este gobierno anterior, y están ganando los concursos. Bueno, eso siempre ha pasado. Eso es como que a ti te digan mañana que si tú vas a comprar un transformador o un poste de luz, el único que lo va a poder suplir es Montilla. Bueno, es así. Lamentablemente Y al mismo precio. el tráfico de influencia siempre ha existido. O el tamaño de algunas operaciones también. También. Yo una vez propuse a un estudiante que estaba haciendo una tesis en maestría y se metió en el tema de las compras. Y yo, mira, yo creo que vale la pena pensar en una automatización del proceso, de manera que todo ese proceso de licitación no tenga la mano el ser humano, sino que haya una serie de parámetros, una serie de variables que sencillamente, bien parametrizados, se meten todos los oferentes y eso salga automático. Padilla, tenemos un tema de corrupción planteado, de combatir la corrupción, tanto en la justicia como ante la sociedad, y la gente ahora quiere ser correcto. Yo digo que a cierto nivel, porque abajo eso no se está dando. Aquí el tema del corrupto, aquí en esos niveles no se está dando. Y tenemos, ya sabemos, una situación económica planteada, una reforma fiscal, un endeudamiento, tenemos que apostar a la activación de la economía, de los sectores económicos, cómo tenemos un menor impacto de todo esto del endeudamiento y del porcentaje de la deuda del Producto Interno Bruto, y cómo suplimos todas las demandas de la población. Pero tenemos algo que no sabemos, que se llama la fecha de vencimiento del COVID-19. En esta parte final de su participación de hoy, yo quiero que usted me diga, primero, que me haga un análisis de cómo usted ve que República Dominicana ha manejado el tema del COVID, del endeudamiento, del manejo de la enfermedad desde su origen en los dos puntos, vamos a decir, el manejo de la economía y el manejo de la pandemia, y cómo usted ve, sobre todo hoy, ya a final de diciembre del 2020, casi con 10 meses metidos en esto, y hoy aparecen cepas nuevas, problemas nuevos, y el panorama que se estaba abriendo, ahora tenemos una vacuna a mediados de año que ni siquiera sabemos si va a funcionar. ¿Qué usted opina de todo esto? Esa es una pregunta interesante. Yo me río porque nosotros nos convertimos prácticamente, quizá voy a usar una palabra que choque, pero nos convertimos en adictos a los boletines en la primera etapa del proceso, porque desde el primer momento dijimos, bueno, ya que no podemos salir a la calle, vamos por lo menos a devolverle a la gente algunos análisis. Y hicimos algunos análisis, hicimos algunas hojas de trabajo en Excel, e identificamos las variables que nosotros entendíamos que eran más importantes con los boletines mismos. Llegamos incluso a hacer un aporte, porque llegamos a determinar lo que yo denominé la baja hospitalaria, que era el número de personas que entraban a un hospital y no salían vivos, y eso medía la eficiencia que tenían los hospitales. Sin embargo, los datos que se ofrecieron para esto se suspendieron con el cambio de gobierno. Después que se suspendió esto, yo dije, bueno, no vale la pena seguir con el cálculo, y dejé de acumular los boletines a partir del boletín 185. Yo percibí que con todo el tema que se tenía, el ímpetu que se tenía con el lanzamiento del turismo y el fomento de una imagen adecuada hacia el exterior en cuanto a lo que marca país, pues convenía que el país mostrara al mundo, igual que los demás países, que tenía control de la pandemia. Por lo tanto, yo personalmente no sentí confianza en las cifras que se estaban mostrando, dejé de acumularlas, dejé de analizarlas, incluso compartí un artículo en la prensa donde yo hablaba de que el tema del turismo era una responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida, porque no bastaban los protocolos que se podían seguir, y aunque la estrategia que se planteó y que entiendo que se implementó, también tenía deficiencias. Nosotros planteamos una matriz de riesgo, una gestión de riesgo, para identificar cuáles puntos específicos había que asegurar. Y comenzó mal para mí, porque si tú en los vuelos vas solamente a hacer pruebas aleatorias,
pues ya tú estás dejando pasar uno solo que pase, asintomático. No, y la mejor prueba, un vuelo que viene con un asiento vacío en el medio y otro que no. Está bien, pero ese es un tema económico. Es un tema económico. Estamos hablando del contagio, del recontagio. Entonces, apostamos a que teníamos control. Todos los empleados públicos volvieron. Y resulta que ahora estamos cosechando lo que sembramos. Más personas en la calle, más contagio. Ahora tenemos nuevamente Bien, tenemos el lío montado. Ajá. ¿Cómo usted ve el panorama? El panorama, bueno, yo creo que hay un deseo también de aprovechar la coyuntura de este rebrote, vamos a llamarle así, para que la gente también se sensibilice y se vacune. Yo pienso que hay un poquito también de estrategia de manejo de la comunicación para que la gente tenga un poco más de temor y que cuando llegue la vacuna, pues se vacune, porque ha habido mucha información contraria a eso de vacunarse, por una serie supuestamente de efectos secundarios, incluso de enfermedades atípicas que han ocurrido en las 3 más importantes. Pfizer tuvo su problema, Moderna ha sido criticada por otros elementos y también la AstraZeneca ha tenido su problema. Entonces, otro lado importante es que ningún producto farmacéutico de ese impacto se desarrolla realmente con la efectividad adecuada en un año. Normalmente un producto farmacéutico se toma de 3 a 5 años en su desarrollo para hacer todas las pruebas que se necesitan. Y para que le salga lo que le va a salir. No, y hacer todas las pruebas, porque eso es estadístico. Entonces yo creo que se ha hecho un esfuerzo, de repente valdrá la pena vacunarse. Yo todavía no tengo la certeza de si yo lo haré y en qué momento, porque no me siento todavía confiado. Bueno, vamos a ver cómo... Sí, pues yo pensaba que usted me invitaba a vacunarse al final. No, yo no me siento confiado. Pero ya inclusive hay gobiernos que están diciendo que el que no se vacune no va a recibir la salud, el tratamiento al COVID gratis. Bueno, pero hay un asunto, es un incentivo. Hay una ley de vacuna ahora mismo en el Congreso. Hay una ley de vacuna. ¿Qué dice que es obligatoria? Bueno, todavía no he leído, pero yo sé que ya la ley se está discutiendo. Y yo sé que está tratando de abarcar todo lo que es vacuna. Pero yo no creo. Biden se vacunó ayer. Biden se vacunó. Sí. Yo te voy a decir algo. Espero que le hayan quitado Yo trabajé. Que no fue como la primera ministra que hizo un anuncio que la vacunaron con y se le olvidó quitarle el platiquito el tapón a la jeringuilla. Yo trabajé un tiempo en una de las farmacéuticas. Las redes no perdonan. No, yo sé. Yo trabajé en un tiempo en una de las farmacéuticas por más de 8 años. En aspectos administrativos y financieros. Y por la experiencia que tuve, esa empresa yo creo que es confiable. Yo no quiero decir la marca porque no estamos aquí haciendo promoción. Pero una de ellas, de las que está más en boga en este momento, pues bueno, yo tuve esa experiencia. Tengo 2 médicos amigos que ya se vacunaron, uno en Puerto Rico, otro en Miami. Ayer o antes de ayer subieron la foto a las redes. Son médicos, tienen que hacerlo obligatoriamente. Entonces usted trabajó en Bayer. Tú estás tirándome puya. No, porque si fue ustedes no están combinados. Si fue un médico en Puerto Rico y uno... No, eso no importa, porque claro eso no importa, mira. No, y además lo que está ocurriendo con el COVID y el manejo de la vacuna y de la enfermedad... Es humanitario. No, esto va por encima de los intereses económicos, aquí no se puede relajar. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio que tenía la marca de Pfizer. Al final... cuando ya existía la pastilla azul en el país, cuando inició, estábamos todavía en ese proceso, y entiendo que la imagen que tengo corporativa en aquel momento eran de calidad. O sea que aparentemente... No andan relajando. No, yo creo que no. Yo creo que hay seriedad. Incluso porque se han mezclado con los alemanes, que los alemanes no juegan. No, ahí tampoco. Bien, vamos a agradecer a Julián Padilla, consultor gerencial, experto en gestión y estrategia, que nos acompañara en el día de hoy. Vamos a invitarlo a ver si otros días así de vez en cuando traemos algunos temas con Julián Padilla, que siempre nos manda sus presentaciones que realiza diariamente, ¿verdad? Sí. Conceptualizando. Así mismo, por las redes sociales. Muchísimas gracias a Julián Padilla. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Wilson Pichardo.